Amigos, el Señor nos bendice de nuevo con Libertad Financiera, con Cici Augusto, como cada semana. El Evangelio de esta semana lo trae el evangelista San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Hay dos pilares fundamentales. El primero es la oración. Jesús, estando en la multitud, siempre esté con el que esté, en la situación que esté, trabajando como esté trabajando, siempre va a orar, sube a la montaña a orar. Siempre la oración es primordial para Jesús, cosa que nosotros también debemos tener en nuestra vida, la oración. Mantener ese contacto permanente con Jesús, con Dios, en la oración. Hablar con nuestro Padre diariamente para mantenernos con Él y para conocerlo más. Para poder hablar de Él hay que conocerlo. El otro es la fe. Jesús le dice a Pedro que falta de fe. Entonces mire que Jesús sube a la montaña y envía a los apóstoles al mar, o sea, al mundo, donde están las turbulencias, los vientos, lo que arrecia, lo difícil, las tribulaciones. ¿Y qué hace el Señor? Va donde ellos, va hacia ellos, después de orar va hacia ellos, y ellos lo ven como un fantasma. Nosotros muchas veces vemos al Señor como un fantasma porque no creemos en Él, ¿cierto? O en sus mensajeros. O en sus mensajeros. Él nos envía consejeros, nos envía gente que sabe más que nosotros no aceptamos, y por el orgullo, entonces perdemos esa fe en Él. Creemos que es un fantasma, y no le creemos a Él. Entonces, le dice Jesús, cuando va caminando sobre las aguas, después de que lo ven como un fantasma, le dice a Pedro le dice que se puede caminar, que si es el que camina sobre las aguas, y él camina. Pero cuando deja de mirar a Jesús, es decir, cuando Él nos llama, debemos permanecer mirándolo, en contacto con Él. Por eso hablamos de la oración. Permanecer con Jesús en contacto, ¿para qué? Para que no nos hundamos. Pedro miró fue el ventarrón y las olas, y se hundió. Entonces pidió auxilio. Hemos de pedirle auxilio al Señor. Él siempre extiende la mano y nos da de la mano. Y de la mano de Él, en la oración, teniéndolo presente siempre en nuestro corazón, en nuestra actitud, siempre alcanzaremos la libertad financiera. Sí, el estar en tierra con Jesús son los momentos de tranquilidad financiera, los momentos de nuestras vidas en que todo está funcionando perfecto, que no hay ningún tipo de inconveniente, que no hay miedo, no hay angustia, no hay preocupaciones, pero esa no es la vida. Entonces también Jesús nos manda a ese mar, porque ese mar es donde está la tormenta, donde está esa quiebra, donde está esa falta de empleo, donde están esas dificultades financieras que nos atormentan, donde están esos miedos que no nos permite ver más allá de nuestras narices, que no nos permite ver aquel que nos envió el Señor para darnos la mano y ayudarnos. Ese que nos está tendiendo la mano es ese que nos está dando un consejo, como dice Augusto. Ese que nos está tendiendo la mano nos quiere ayudar. El Señor dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Es que el problema económico no nos puede paralizar, porque cuando el problema económico nos paraliza, nos hundimos como se hundió Pedro. Y ahí es más difícil salir. Entonces hay que sentir al Señor y hay que dejar ese miedo. Hay que tener fe, hay que trabajar, hay que caminar hacia el Señor, como lo hizo Pedro, que él intentó caminar. Así en un momento determinado haya tenido esa duda. Pero si nos quedamos quietos y no hacemos nada, pues entonces la tormenta va a hundir la barca, ¿sí o no? Dice que el no tener miedo es confiar en Jesús. Si nosotros, Él nos invita a que no tengamos miedo, para que no nos paralicemos, como dices tú, ¿cierto? Recuerdo el Evangelio cuando nos habla del regreso de San José y María, la Sagrada Familia, que iban de regreso a casa, y le dicen que todavía Herodes estaba allá. Y él no sintió miedo, José no sintió, actuó de una vez,
y se fue para otro lado, se fue a Claro. Jerusalén. Entonces, miren ustedes que no se puede quedar uno quieto porque el miedo paraliza. Y Pedro actuó, ¿cierto? Porque él siempre, y Pedro cuando le dijo ven, yo me hundo, es porque sintió miedo. Claro, a Sí, veces, sí, no, y no, ahí pero- eso es normal. no. Lo que pasa es que la fe, la oración y el actuar nos sacan siempre del sitio, de esa tormenta donde estamos y creemos que no podemos salir. Y ese mar del mundo nos tenemos miedo a invertir, miedo a quebrarnos, miedo a no ser capaces, miedo a envejecer, miedo a morir, miedo a todo. Entonces esos miedos, a cancelar esos miedos nos invita el Señor en este Evangelio, creyendo en Él, estando en continua comunicación con Él a través de la oración. Y recordemos que Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¡Chao!